Hace 4 décadas, Chile era un país rodeado de muros arancelarios tan altos que cualquier producto importado podía multiplicar hasta por 8 su precio en las tiendas. El proteccionismo era la regla en Latinoamérica y Chile no era la excepción. En 1973, el arancel promedio alcanzaba el 94% y algunos bienes superaban el 500%. El Estado controlaba la producción, aislando la economía del resto del mundo. Ese mismo año, un golpe militar derrocó al presidente Salvador Allende e instaló a Augusto Pinochet en el poder. Lo que siguió fue un laboratorio económico sin precedentes. Bajo la influencia de los llamados Chicago Boys, jóvenes economistas formados en la Universidad de Chicago, el país abandonó en tiempo récord el modelo estatista y se volcó hacia el libre mercado. El nuevo credo apostaba por un Estado mínimo, disciplina fiscal y apertura comercial. El cambio fue radical. A finales de los 70, el arancel promedio había bajado al 10%, una cifra impensable en la región. La crisis de 1982 obligó a subirlos temporalmente al 35%, pero el rumbo no se revirtió. Con la llegada de la democracia en los 90, distintos gobiernos continuaron la apertura, firmaron tratados de libre comercio y promovieron privatizaciones. Lo que comenzó como un experimento de una dictadura terminó convertido en política de Estado. El impacto fue inmediato. Chile redujo la pobreza de manera drástica, pasando de casi una cuarta parte de la población en condiciones vulnerables en los 90 a un solo dígito en la actualidad. Su ingreso per cápita es hoy el más alto de Sudamérica y la economía se ganó el título de milagro chileno. El contraste con otros países de la región es evidente. Argentina, por ejemplo, se aferró durante décadas a un modelo de sustitución de importaciones con altos aranceles y restricciones. Incluso llegó a gravar sus propias exportaciones de soja, carne y trigo. Mientras Chile multiplicaba su crecimiento, Argentina apenas logró un aumento del 40% en su PIB per cápita en medio del siglo y mantiene niveles de pobreza superiores al 25%. El tamaño de un país no garantiza prosperidad. Chile, con 19 millones de habitantes, exporta casi tanto como Argentina, que lo duplica en población. La diferencia radica en la competitividad alcanzada gracias a la apertura. Y es precisamente esa convicción la que hoy guía a Chile en un mundo donde el proteccionismo vuelve a ser tendencia global. Hoy Chile es reconocido como el país con más tratados de libre comercio en el planeta. 30 acuerdos lo conectan con 65 economías que en conjunto representan casi el 90% del Producto Interno Bruto mundial. Eso significa que los exportadores chilenos pueden colocar su producción en prácticamente todos los grandes mercados con aranceles reducidos o nulos. China, Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Medio Oriente y África están dentro con la red de socios. El resultado es contundente. A pesar de ser un país pequeño en población, Chile se ha convertido en el segundo mayor exportador de Sudamérica, solo detrás de Brasil. Exporta casi lo mismo que Argentina, a pesar de que esta última tiene más del doble de habitantes y un aparato productivo históricamente más grande. Esta capacidad de competir en mercados externos es consecuencia directa de la apertura, que obligó a modernizar industrias, mejorar estándares y diversificar la canasta exportadora. Sin embargo, el panorama internacional se ha transformado. El libre comercio, que durante los 90 y los primeros 2000 parecía un consenso, hoy enfrenta un retroceso. Estados Unidos ha emprendido una guerra arancelaria contra China, levantando barreras para proteger a sus productos estratégicos. La Unión Europea defiende políticas agrícolas que dificultan la entrada de bienes de otras regiones. Incluso Pekín, abanderado del comercio global, impulsa medidas de control interno para blindarse de la volatilidad externa. En ese contexto de cierre, la estrategia chilena parece un movimiento a contracorriente. Mientras las potencias levantan muros, Santiago sigue derribándolos. La explicación es sencilla. Para Chile, una economía basada en exportaciones de cobre, frutas, vinos y servicios, el aislamiento sería suicida. El país depende en gran medida del acceso fluido a los mercados globales, y su supervivencia económica radica en mantener abiertas las rutas de comercio. Esta convicción quedó clara en marzo, cuando el presidente Gabriel Boric viajó a India en una gira oficial. El objetivo no era simbólico. Chile busca ampliar un acuerdo vigente desde 2007 que ofrece preferencias arancelarias a más de 1.100 productos, pero que resulta limitado frente al tamaño real del mercado indio. Ahora se negocia un acuerdo de asociación económica integral, equivalente a un tratado de libre comercio completo.
El propósito es eliminar los altos impuestos que aún pagan exportaciones clave como el vino, las frutas y las carnes. La elección de India no es casualidad. Se trata de la quinta economía más grande del mundo y un mercado de más de 1.400 millones de personas. Para Chile, diversificar hacia Asia del Sur significa reducir la dependencia de China y Estados Unidos, sus dos principales socios, que hoy están enfrentados en una disputa comercial global. El viaje a India refleja una estrategia de supervivencia en medio de un tablero internacional cada vez más incierto. Casi el 40% de las exportaciones chilenas tienen como destino China, mientras que Estados Unidos ocupa el segundo lugar como socio comercial. Que ambos gigantes estén enfrascados en una guerra arancelaria coloca a Chile en posición delicada. Cualquier escalada entre Washington y Pekín amenaza con afectar su economía. Por eso, diversificar se vuelve una cuestión de seguridad nacional. India aparece como un amortiguador capaz de equilibrar del peso de los dos colosos y garantizar que los productos chilenos no dependan de un único comprador. Esta búsqueda de equilibrio no es nueva, pero adquiere urgencia en un momento en que resurgen discursos nacionalistas en todo el mundo. La pandemia aceleró la tendencia hacia cadenas de suministro más cerradas, y la guerra en Ucrania reforzó la idea de la autosuficiencia como prioridad estratégica. En ese clima, muchos países están dispuestos a pagar más caro por producir dentro de sus fronteras antes que arriesgarse a depender del comercio internacional. Chile, en cambio, insiste en lo contrario. Su fortaleza está en integrarse cada vez más a la economía global. Los resultados le dan argumentos. Mientras países grandes y cerrados como Argentina han visto crecer industrias poco competitivas y con altos niveles de pobreza, Chile muestra que un modelo abierto puede sostener un crecimiento prolongado y mejorar la calidad de vida. El país pasó de ser más pobre que Argentina a superarlo en ingreso per cápita, en competitividad exportadora y en reducción de desigualdades. La lección es clara. El proteccionismo ofrece un respiro temporal, pero termina asfixiando la innovación y frenando el desarrollo. Ahora bien, el modelo chileno no está exento de críticas. La excesiva dependencia del cobre, las tensiones sociales por desigualdad y la concentración de riqueza son recordatorios de que la apertura comercial por sí sola no resuelve todos los problemas. Requiere políticas internas que garanticen inclusión, educación de calidad y un sistema productivo diversificado. Aún así, el balance histórico es evidente. Sin libre comercio, Chile no habría alcanzado el nivel de desarrollo actual. El mensaje de la experiencia chilena es particularmente potente en este tipo de incertidumbre. En un mundo que parece retroceder hacia el proteccionismo, un país pequeño demuestra que abrirse puede ser más seguro que cerrarse. El crecimiento sostenido, la resiliencia frente a crisis y la capacidad de negociar con gigantes prueban que la integración no es ingenuidad, sino una estrategia pragmática para sobrevivir en un orden global convulso. Chile, en lugar de levantar barreras, vuelve a apostar por derribarlas, convencido de que en la apertura está su mejor defensa. Chile demuestra que abrirse al mundo puede ser más fuerte que cerrarse. Suscríbete al canal, activa la campanita, comenta tu opinión, dale like al video, comparte con otros y espera más análisis en los próximos contenidos que vienen muy pronto.